Ordenados, bienvenidos a una nueva mesa de discusión y debate. En esta oportunidad un tema escabroso, un tema un poco morboso también. Bueno, los chilenos somos un poquito morbosos, ¿no? El que se encuentra con un accidente típico que saca fotito, bueno. Este tema es complejo y tiene que ver con el asesinato del profesor de Villa Alemana. ¿Y por qué lo vamos a tocar? Porque queremos entender un poco los alcances en términos, por supuesto, jurídicos y penales, que es la especialidad de nuestros dos amigos y, bueno, que siempre están aquí en esta mesa, Miguel Chávez y Eduardo Contreras, perdón, Marco Contreras. Me quedé pegada con otro abogado, discúlpeme, usted y el otro abogado. Sí. Bueno, el tema es que queremos empezar por desmenuzar un poquito el tema penal en términos de por qué se establece una figura legal y no la otra, qué incide en ello, porque, bueno, para ir aclarando, la ex esposa del profesor Nivaldo Villegas, ella es Joana Hernández, hoy fue imputada por parricidio, ya que ellos no estaban divorciados, seguían siendo, digamos, legalmente un matrimonio. Y obviamente la nueva pareja de esta mujer, Francisco Silva, quien también aparece participando de este cruel homicidio, y bueno, respecto de él, justamente es homicidio la figura que se ha imputado. Por favor, ¿quién quiere empezar? Marcos. Empecemos. El parricidio no es sino un homicidio que comete un familiar o un cónyuge contra el otro, un familiar de cierto grado cercano, o los cónyuges, en la medida que conozcan de las relaciones que los liguen, señala el Código Penal. Y tiene una pena que es de las más altas dentro del sistema penal, que es presión mayor en su grado máximo, que es 15 y 1 a 20, que es la misma pena a la que se arriesga el homicidio calificado, que en ese caso sería la pareja actual. La pareja actual, que el homicidio calificado también se somete al régimen de la misma penalidad, que es esta penalidad de presión mayor. O sea, la diferencia es el tipo de relación. Calificado, ¿no? Sí, calificado. Yo creo que llega a perpetuo calificado. ¿El parricidio? El parricidio, sí. Pues sí, puede ser. O sea, ambos estarían enfrentados. Claro, parten de la misma, pero llega más arriba. A los 40 sin derecho a ningún beneficio intrapenitenciario. O sea, no podrían tener libertad como en otros casos. Claro. Es muy difícil. En otros casos, claro. No, tiene que cumplir 40 años adentro. Y de ahí se ve. De ahí se verá. En ese caso tampoco se da lo que hablábamos en el programa anterior respecto de arrepentimiento ni de buen comportamiento, o en esos casos de delito, no entre comillas, nunca. simple. No corre. O sea, aquí en este caso 40 años y después vemos. Ya, ahora lo otro que he visto y que se cuestiona y la gente se pregunta, ¿implica más pena o menos pena el hecho de haber perpetuado el desmembramiento de la víctima? No implica más pena. Esto puede resultar un poco contraintuitivo porque es justamente esa circunstancia la que ha hecho que este caso sea tan público, ¿no? Porque es lo grotesco que resulta encontrar un cadáver desmembrado, lo que remueve todas las conciencias, ¿no? Recordemos, no el primero tampoco, ya hemos tenido, tuvimos el caso de Hans Pozo, el caso de una mujer, creo que ella era extranjera, que fue también asesinada y desmembrada. Dentro de las causales, de las agravantes del homicidio, está una que podría, en principio, sonar como que resulta aplicable en un caso como este, que es el ensañamiento. Claro. Pero el ensañamiento consiste en causar un dolor adicional a la causación de la muerte, en torturar, por ejemplo, a la víctima antes de darle muerte, pero no en hacerle algo al cadáver una vez que ya la muerte se produjo. Pero sí podría eso es un agravante genérico. Pero podría darse el hecho de haber planificado, por ejemplo, que no creo que ellos premeditación, esa otra califican. Sí te califica y te aumenta el grado de la pena. alevosía. Hay que determinar, a propósito de lo que dice el ensañamiento, si la muerte se produjo antes o durante el proceso de desmembramiento. Claro. Por ejemplo, ¿qué tal si la muerte hubiese sido producto de la decapitación? Ahí ya hay un... Ahí uno, para el homicidio calificado, uno ya lo puede calificar por el ensañamiento. Viendo cómo se produjo la decapitación. Si se produjo de una forma lenta, dolorosa, o si es una guillotina rápida. Y yo creo que claramente aquí hay alevosía, hay premeditación, podría haber ensañamiento. O sea, de hecho también hicieron un montón de cuestiones para tratar de... Pero eso no opera para ella, eso opera para la pareja de ella, imputada. Claro, porque ahí ella está imputada por parricidio, y ya por el mero hecho del parricidio, uno puede incorporar
Las calificantes, sí, pero para efectos prácticos da lo mismo, digamos. Sí, pero ya parten 20, hasta, perdona, tú dijiste que el parricidio llega Sí, hasta... hasta presidio perpetuo calificado, o sea, yo creo que pero parte depende 15 y también 1, de las tengo la impresión de que parte agravantes que se 15 y presenten. 1 llega a perpetuo calificado. O sea, en ese caso entonces también podría influir el hecho que haya que se establezca que hubo alevosía y Claro, premeditación. pero concurriría como eh, agravante genérica. Lo que pasa es que el régimen de las calificantes, uso de veneno, o sea, de las calificantes, digo, alevosía, premeditación, ensañamiento, Veneno. veneno, son 5. Ya. Eso hace que un homicidio sea calificado. Casi todas no son lo mismo, pero casi todas están replicadas como agravantes genéricas que se A aplican cualquier para delito. todo delito. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si vamos a castigarla a ella por parricidio, entonces lo que podría concurrir como calificante para homicidio calificado no se puede aplicar como calificante porque es parricidio por especialidad. O sea, implica todo. Pero las agravantes nos van a llevar la pena hacia arriba. Hacia arriba, claro. Son dos regímenes, claro. Es distinta la aplicación del... Creo yo que aquí no cabe la menor duda que ella se van a ir con la pena máxima. 40 años. Sí, muy probablemente. No 40 años, el presidio perpetuo calificado. Hay que ver... Hay que ver bien la tabla de penalidad. Claro. Pero finalmente podría ser hasta eso. O sea, va a pasar... Yo creo que le deben poner la muchos pena años, máxima. muchos La años. pena máxima. Claro, porque además ellos hicieron todo hicieron como una escenificación, tratando de mostrar como que la persona, la víctima en cuestión, todavía estaba viva, andaba sacando dinero, no está muy clara tampoco el por qué fue este homicidio / parricidio, porque participaron estas dos personas, y en ese contexto... las diferencias en el proceso en cuanto a sentencia y procedimiento entre los cargos que se imputan, digamos. La Fiscalía decidió por el último camino la audiencia de formalización, pero ya no cabe ninguna otra figura legal aquí, ya está claro, ya no hay nada más que hacer respecto de lo que se imputa, o sea, estando claro que ella, entiendo, confesó además. Esto recién empieza. Y eso es un buen punto para graficar esto que a veces no se entiende desde afuera del sistema judicial, que es que los casos con la formalización empiezan normalmente. Pero el camino es largo. El camino es largo y de hecho hasta último momento, en la audiencia de juicio oral, el juez es quien tiene la manija y la palabra final de calificar por el delito que él estime pertinente. La calificación es dominio final del juez finalmente. Bueno, generalmente hemos visto en varios casos que se hace la recalificación al final por parte del tribunal que está viendo el juicio oral. Exacto. ¿Y cuál sería el camino largo en este caso? Es que el único camino que hay aquí es juicio oral. Bueno, no hay otra opción en este No hay caso. otra opción. Porque el tema, la pena aplicada a este delito no da para abreviado, no da para abreviado. simplificado. Aquí no va a haber salida alternativa a suspensión condicional del procedimiento, no puede haber acuerdo reparatorio. Aquí solamente hay juicio oral. Oye, y en cuanto a las hipótesis del crimen, ¿puede influir en lo que se pueda imponer como una pena en cuanto a estas dos personas? Por ejemplo, se hablaba de un móvil pasional, se hablaba de que ella podía plantear que estaba loca, se hablaba de problemas económicos. Los móviles o el contexto previo a la comisión de un delito, sobre todo en el homicidio, importan en términos estrictos para las agravantes, que es lo que hablamos en minutos anteriormente. Sin embargo, uno no puede ser ciego a que el contexto previo, muchas veces la historia, los abogados muchas veces se dedican a esto en gran parte del juicio oral, a pintar personajes del carácter de la persona que se le imputa. Y eso obviamente influye en las personas que resuelven, que son los jueces. Si se le pinta a alguien como alguien codicioso, que hizo esto por tal motivación deleznable o no, eso influye o puede influir en el rango de pena que se influye al final, porque hay siempre un margen de libertad para que los jueces se muevan en el rango establecido en la ley. Pregunta, en este caso, por ejemplo, podría, porque me imagino que van a tener abogados distintos, que generalmente ocurre, en el caso de Francisco Silva, la nueva pareja de esta mujer, ¿podría él decir que fue obligado, que de alguna manera lo coaccionaron, la mujer? Bueno, alguna defensa van a levantar, porque yo creo que el defensor aquí no tiene más alternativa que buscar rebajar la pena probable. Podría darse el caso de, voy a poner un ejemplo que puede ser muy burdo, pero podría darse el caso que uno de ellos dijera, no,
fue el otro quien lo Exacto. mató y yo lo ayudé a deshacerse el cuerpo. O Y en eso- fue el otro el que lo mató y yo lo ayudé ¿Cambia? a desmembrarlo. Obviamente. ¿Cómo nos cambia la figura legal en ese caso? Porque si el delito es homicidio, el delito se comete y se consuma cuando muere la persona. Todo lo que pase después ¿Vas a ser cómplice? pasa a ser Encubrimiento. encubrimiento. Tienes razón. Pasa a ser Encubrimiento. encubrimiento. Entonces, ya esa podría ser una probable, digámoslo así, forma de defender mejor a uno de los dos. No sé, dicen que está confeso, pero la verdad es que aquí no hay que contar con la confesión porque recordemos que todo imputado tiene derecho a guardar silencio y en el juicio también. A veces uno utiliza ese guardar silencio, pero a veces lo renuncia precisamente para buscar un atenuante, que es la colaboración sustanciada. Pero además aquí etcétera. estaba la parte investigativa propiamente tal, desde la fiscalía con órdenes para que las diligencias las haga la policía que corresponda para poder establecer científicamente también este hecho. O sea, Sí, que po. efectivamente quién mató, quién, Sí, pues. quién desmembró, quién hizo qué. Aquí, Porque si en eso, si no, la causa también... mira, por ejemplo, uno de los elementos de prueba que dicen que fue fundamental para descubrir el delito fue que él, la pareja actual de Johanna, va a un Francisco, cajero con la parca de la Exacto, víctima como escenificando que el y tipo estaba saca dinero. Ese hecho, que es un delito diferente incluso, porque ese dinero no era de este y señor. está usando una tarjeta que no es de... Usurpó una identidad, uno podría decir que usurpó una identidad y sustrajo dinero que no era de él. Entonces uno podría decir que eso incluso es un delito de hurto. Claro, hay una ley especial también, el uso fraudulento de tarjeta de crédito, la ley 20.009, creo que es el número específico, que es usar, bueno, varias conductas relativas a usar Indebida. tarjetas de crédito Entonces, y cajero automático de forma Se fraudulenta. pueden ir sumando, pero esa conducta en relación al homicidio claramente es encubrimiento. No es autoría. Claro. Entonces, O sea, aquí va a estar el tema en quién dio muerte. Eso es prioritario Exacto. a la hora para poder establecer bueno, Exacto. así es. las penalidades. Eso es fundamental. Entiendo que, porque a mí me parece que es atroz la forma en que se llevó a cabo esta situación, porque tienen una forma de comisión que es muy, muy, muy llamativa. Se dice que una vez que fallece y antes del desmembramiento, se obtiene por parte de los imputados fotografías del cuerpo, con uno de los celulares de ambos. Estas son todas versiones de prensa. Claro. Y que luego las borran, pero la policía logró capturarlo claro. o rescatarlo desde la memoria del teléfono con el cual se usó. Entonces, hay que llevar un juicio o hay que llevar evidencias del juicio que, en primer lugar, demuestren que estamos frente a un parricidio. Entiendo que ellos no están divorciados, por lo tanto el certificado de matrimonio. Pero también hay que llevar la prueba de quién fue quien le dio muerte. Puede que aquí haya un fenómeno de inducción. Es que eso es lo que te hay decía, él muchas podría alegar en la posibilidades. pareja, podría alegar, no, ella me obligó, me indujo, me mintió para que yo lo hiciera, no sé, lo hemos visto en tantas causas. Se puede alegar todo y ella también puede Claro, alegar lo mismo. Lo importante es hacia que lo el otro lado. demuestren y que lo prueben. Así es. En este caso la policía, a partir de, digamos, por orden del Ministerio Público, es la que tiene la obligación de demostrar la teoría del caso frente al tribunal, no la defensa en ese Exacto. sentido. Así es. Recordemos que nuestro sistema funciona de esa manera ahora. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el estándar de la acusación es más allá de todo razonable. O sea, la defensa puede lograr la absolución con el solo hecho de introducir una duda que sea razonable para la conciencia de los jueces. Y en términos un poco sociológicos, si se quiere, o del análisis de una persona ciudadano común y corriente, ¿les llama la atención el que, no puedo decir cada vez hemos visto más, pero sí en los últimos años, últimos 10, 15 años, hemos visto delitos de esta naturaleza, más de los que uno está acostumbrado, quisiera ver en los medios de comunicación? ¿Les llama la atención eso o es que uno como periodista policial me ha tocado ver demasiadas causas y en este caso, recuerdo 3, pero creo que son 4 los casos en los últimos años de desmembramiento posterior a un homicidio?
A ver, yo recuerdo casos de los años, yo no lo recuerdo por literatura, digamos, porque aparecen unas citas de algunos libros del año 80 y tanto, del 85, 82, dos así de cerca. Yo no sé si habría que hacer el conteo exacto, pero no sé si es que esto es que se cometan más este tipo de crímenes, que haya más violencia en la comisión de crímenes o que haya más difusión de eso por los medios de comunicación social, redes sociales, qué sé yo, todos estamos mucho más al tanto de lo que ocurre que antes. Sí, porque además el hecho de desmembrar un cuerpo implica la intención de ocultar el crimen. Puede implicar muchas cosas, puede ser una demostración gráfica del estado de locura en la cual se encontraba la persona que lo hizo. Por ejemplo, uno podría esbozar una tesis diciendo, mire, el desmembramiento no tenía ningún sentido. Y como se trata de un acto sin sentido, es propio de una persona que carecía a lo mejor o estaba, en todo caso, si el desmembramiento es posterior a la muerte, da lo mismo. O sea, Da lo mismo. Da lo Da lo mismo. mismo y es autoencubrimiento. Así es. Hablábamos recién del encubrimiento, si es que una de estas dos personas no hubiera dado muerte, sino que solamente hubiera contribuido al desmembramiento y a la ocultación posterior del cuerpo, eso es encubrimiento y eso es punible, en la medida que tú encubras un delito de un tercero, de un otro. Pero si tú encubres tu propio delito, eso en Chile es impune y en derecho occidental en general. O sea, si yo hago sola todo, no. El desmembramiento no le añade. El encubrimiento no es delito. O sea, si tú matas a alguien, vas a ser condenada por el homicidio, pero no por encubrimiento de homicidio de tu propio homicidio. Ya. Si tú ocultas el cuerpo, por ejemplo. Como verán, estamos súper condenados así, porque está como enredado. No, se entiende perfectamente. Bueno, como decíamos, son temas escabrosos, son situaciones de las cuales lamentablemente no Dos hemos cosas tenido que vivir me como llaman la sociedad. atención y yo creo que hay que pedirle también a los legisladores que se preocupen. Yo creo que hace mucho tiempo Chile debe ser uno de los pocos países que mantiene el parricidio propiamente tal. En España desapareció, entiendo, en el 95. ¿Hacia dónde debería, crees tú, seguir Todo el como mundo, un homicidio? es un homicidio agravado por determinadas razones. O sea, de hecho, el ser familiar debería ser un agravante. Lo es, hoy día, entiendo, en el artículo 13 tiene una norma, Claro, como norma una general. cláusula general. Entonces, lo que pasa es que el parricidio tiene un problema para justificar su grave penalidad. Porque cuando se van a buscar los fundamentos del parricidio se dice, bueno, es que en realidad se atenta contra la vida, pero además contra la familia. Sin embargo, en este caso no había familia. Estaban separados. Pero también se incorporó, claro. Estaban separados. Entonces, El O sea, igual hay una hija de por medio. pero no había... El conviviente también se incorporó un Se tiempo atrás. incorporó, También. entonces- No solamente el familiar, sino que el conviviente para equiparar, y eso es para la línea que señala Miguel, ya no es tan moralizante de decir la familia estructurada, sino que Sí, también el porque conviviente, la familia, distintas formas de El grupo familiar en Esta ese idea caso. de que la familia es sagrado no es cierto, porque, ojo, mirado desde otro punto de vista, está criminológicamente establecido que generalmente los parricidios cometidos por mujeres, generalmente digo, no sé, no lo estoy aplicando en este caso, pero generalmente los parricidios cometidos por mujeres no son sino un acto de liberación frente a conductas de maltrato reiterado y permanente en el tiempo. Por lo Ahí hay una tanto, cuestión bien interesante que se discute si es que eso es legítima defensa Así es. cuando un acto tan Recuerdo pasado un caso, así no es, recuerdo ahora es el bien nombre de interesante. la persona, de la mujer que terminó cumpliendo condena, pero era una mujer que se hacía cargo de los hijos de otro No, de el su caso es conviviente. terrible. Por defenderse le pegó con un cuchillo de tijera en una pierna, el tipo se desangró. Claro. Y murió inmediatamente y ella está presa. pues la femoral seguramente Exactamente. le agarró. Y lo que ella estaba haciendo era defender a los hijos del sujeto con el que vivía, Así pero es. finalmente ella terminó Así es. como la homicida. Entonces, Me acuerdo pero perfectamente si uno ese va a caso, la fue muy si uno impactante. va a la letra de la ley, que tú mates a un pariente o al cónyuge o al conviviente hoy día, es atroz. Pero sin embargo, si uno va y analiza el caso concreto, a veces hay razones, en lugar de muchas más razones que para agravarlo, para atenuar ese hecho. Entonces, no lo estoy aplicando derechamente a No. este caso, pero sí estoy diciendo que hoy día tenemos un déficit de fundamentación de este delito del parricidio y de en general todos los sistemas. Yo creo que la atrocidad no nos debe obnubilar la mirada frente a una cuestión que hoy día se reclama, pero fuertemente, que es, por favor, discutamos un nuevo Código Penal
Ya. Otra cuestión que es interesante en relación con la atenuante o con las circunstancias que rodean este tipo de hechos es que se ha comentado que en este caso podría haber habido una motivación económica. Pero de parte del No, pololo. de ella también se ha dicho. ¿De ella también? Sí, sí, alguna, Sí, no de sé ella. si quedarse con la casa o quedarse con algún bien, también la tuición, bueno, eso no es Sí. económico, pero es interesante, porque en derecho comparado sí se establece como agravante la codicia. La codicia debiera ser, frente a la afectación de la vida, una cuestión que le otorgue más disvalor a la conducta homicida. Actuar por obtener dinero, por obtener un beneficio económico, debiera considerarse un atenuante. Que solo nuestro sistema lo O sea, establece. perdón, un agravante. agravante, perdón. Lo- Un agravante. que solo nuestro sistema lo establece cuando se utilizan sicarios. O sea, el sicario es el que actúa el que mata. Por plata, o sea, le Por pagan plata. para Pero matar. eso es lo interesante porque es el sicario el que recibe el agravante, Así pero no es. el que paga. Así Que es. paga. Y debería ser ambos. Bueno, el caso más Eso es nombrado una es gran de la señora María del Pilar Pérez y el sicario, ¿se acuerdan el caso de la Quintrala? Así Que es. lo conocimos, Así al menos en los medios con ese nombre. Bueno, amigos, como ven, una discusión de un caso terrible, un caso que afecta o nos impresiona quizás por lo duro que es, pero es la realidad, es lo que vivimos y así está el mundo hoy. Y como siempre agradecemos vuestra compañía, los invitamos a visitarnos en redes sociales y por supuesto a suscribirse en El Periodista TV. Muchas gracias.